Así, vamos a seguir, ampliamos la pantalla. Ahí estamos. Bueno, algunas características del grano de maíz. Bueno, como es un cereal, es muy similar, sacando su forma dentada, es muy similar al trigo, ¿sí? El grano de maíz está constituido por un germen, endosperma y el pericarpio, que es el salvado o las carpas externas del trigo, del maíz. Lo mismo que el trigo, tiene la capa de aleurona, ¿sí? Como la capa más interna del pericarpio, y, eh, y es donde se encuentran las enzimas que degradan el almidón para que lo pueda consumir la plantita, el germen, para poder germinar. O sea, todo eso es igual que en el trigo. ¿Qué diferencia encontramos? Bueno, un poco la composición de cada una de sus partes, fundamentalmente el endosperma. Vamos a mirar acá. El endosperma está constituido por un 90% almidón, que es amilosa de milopectina. Eso es igual que en el trigo. El endosperma es básicamente almidón. Pero miremos cómo son las proteínas. Las proteínas que hay en el endosperma son las albúminas y las globulinas. El maíz es uno de los cultivos que no tiene gluten, por lo tanto no encontramos ni gluteninas ni gliadinas en el endosperma, y esa sí es una importante diferencia con el trigo. Bueno, y otra de las diferencias importantes con el trigo es la concentración o la cantidad de ácidos grasos que hay en el germen. En el video de harina integral creo que les mencionaba que con maíz es muy habitual encontrar aceite de maíz, ¿sí? No así aceite de trigo. Bueno, eso porque el maíz tiene muchos más ácidos grasos que el trigo. Ven, el germen contiene un alto porcentaje de aceite, entre el 3 y el 18%. Esto va a depender de la variedad de grano. Hay granos con más cantidad de aceite, otros con menos, y obviamente su cultivo va a depender de cuál sea el objetivo final del producto que quiero obtener, ¿sí? Bueno, vamos a conocer los maíces más comunes. Bueno, el maíz colorado o flint. El maíz colorado, su nombre, consecuencia de que es bastante más colorado que otros maíces. Este es consumido, es utilizado para el consumo humano, tanto para hacer maicena como para hacer los cornflakes. Los cornflakes son los copos de maíz, ¿sí? Bueno, que se consumen habitualmente en el desayuno. Después tenemos el maíz dentado. Se cultiva fundamentalmente para grano y ensilaje, ¿sí? Para consumo animal. ¿Por qué se lo conoce como dentado? Bueno, por esta mueca así que tiene, que le da el aspecto eh, de diente. Son granos duros. eh, y quiero leer a ver si hay algo más importante para decirles. Tiene una alta tendencia al quebrado durante la cosecha. Eso es una característica, al ser granos tan duros, pueden quebrarse fácilmente. Al quebrarse, su conservación es un poco más compleja porque están expuestos a la presencia de insectos, hongos, o sea, se hace más susceptible a la descomposición, consecuencia de que aumenta el número de granos quebrados. Pero bueno, el uso del maíz dentado es para el consumo animal, como grano o como ensilaje. Después, un maíz muy conocido por todos es el maíz pisingallo, con el que hacemos los pochoclos. Son granos pequeños con pericarpio grueso, que al calentarse el grano revienta el endosperma, ¿sí? Al ser un pericarpio tan duro, se calienta mucho y termina explotando. El endosperma explota y se forma lo que es el popcorn, o el pochoclo, o el pururú, o como lo quieran decir. Eh, el maíz dulce es el maíz que comemos habitualmente como hervido o de lata, ¿sí? Es un maíz blando, dulzón, que es, bueno, tiene un alto contenido de azúcar, que se consume fresco. Cuando hablamos de fresco es que hay que cocerlo, ¿no? Es un grano duro. Pero es el que comemos en la playa, el que comemos cuando hervimos choclo en casa. Y ojo con esto, porque no es que vamos al campo y agarramos cualquier maíz que encontramos y lo hervimos. Porque muy probablemente en el campo estemos comprando por ahí un dentado o un flint.
y son mucho más duros. Van a tardar mucho más en hervirse y probablemente después de hervirlos un montón de tiempo van a seguir quedando duros. Es importante que cuando consuman choclo para hervir en casa y comerlo así mismo del marlo incluso, tiene que ser el maíz, la variedad de maíz dulce. Bueno, habiendo hablado ya bastante de las características del maíz, de su producción, vamos a pasar un poco ahora a la parte industrial. Lo primero que vamos a hablar es, para que quede bien remarcado y les quede bien en claro, las principales diferencias que hay entre la molienda seca de trigo y la molienda de maíz, ¿sí? En el caso del maíz, cuando hacemos la molienda de este, hay un paso que tenemos que cumplir sí o sí, que es el desgerminado, que no estaba en la molienda de trigo. Y el desgerminado es eliminar el germen, separar el germen del resto del grano, precisamente por su alto contenido de materia grasa. Esa materia grasa tiende a oxidarse y a descomponerse. Entonces, para favorecer la conservación de la harina de maíz o de los derivados que tenga del maíz, lo primero que tengo que hacer es el desgerminado. Lo primero que hacemos es separar el germen del resto del grano. Otra de las diferencias entre una molienda y la otra es que el trigo requiere entre 4 a 8 pasadas de molinería. Esto va a depender, obviamente, del producto final que quiero obtener, de la harina más o menos refinada, pero que requiere que pase por molino de 4 a 8 veces. En cambio, en el maíz necesitamos hacer unas 20 pasadas de molino. Y otra de las diferencias son los cilindros. En el caso de la molienda de maíz, los cilindros son todos estriados y en el trigo recuerden que habían unos estriados y después lisos, ¿sí? Cuando el grano era más grande, pasaba por rodillos estriados y una vez que lo achicábamos, reducíamos la granulometría, ya los rodillos que se usaban eran lisos. En el caso del maíz, siempre estamos trabajando con rodillos estriados. Entonces, esas son las tres principales diferencias entre una molienda y la otra. Esto en el caso de hablando de la molienda seca, si yo fuera a hacer una molienda seca de trigo respecto de una molienda seca de maíz. Pero habitualmente el maíz se muele a través de otro proceso que es el de molienda húmeda. ¿Y qué diferencia hay entre una molienda seca y una molienda húmeda? Fundamentalmente el uso de agua, ¿sí? En el caso de la molienda húmeda de maíz, lo que hacemos es humedecer el grano durante bastante tiempo con agua, y vamos a ver con otro producto también, para favorecer las diferencias anatómicas entre las tres partes del grano, salvado, germen y endosperma, pero mi producto final no va a ser salvado, germen y endosperma como si era mi producto final en el trigo, sino que en la molienda húmeda yo voy a buscar, voy a obtener otros productos más pequeños que estos, que son productos que se obtienen a través de reacciones químicas, ¿sí? Yo con el almidón que obtengo del endosperma voy a modificarlo químicamente, para eso obviamente voy a necesitar que ese almidón esté disuelto en agua, y voy a obtener productos de la molienda de maíz eh, distintos a los que yo obtenía en la molienda de trigo. Entonces, en la molienda seca lo único que puedo hacer es separar el grano en sus tres partes más importantes. En la molienda húmeda, aparte de separar sus partes anatómicas, voy a separar sus partes químicamente, ¿sí? Eh, a medida que avancemos en este video, van a ir viendo a qué me refiero en sus partes químicas, ¿sí? Eh, cuáles son los subproductos, cuáles son las modificaciones químicas que le hacemos al maíz para obtener otros productos nuevos diferentes a los del trigo. Bueno, vamos a ver un poco el tema de la cadena de trigo. ¿Qué hacemos con cuáles son los principales destinos que tiene el trigo? Bueno, el 70% del trigo se exporta. Dentro de lo que se produce, se queda en el país, que consideramos consumo interno, una parte va a la industria y otra es para forraje.
El forrajero es el grano que se produce, ya sea para ensilaje, donde se corta toda la planta junto con el grano, se la ensila y se la deja como suplemento para los animales, o directamente se cosecha el grano y se conserva el grano. Esto se usa mucho en feedlot, tambos, aves, cerdos. eh, entonces se produce específicamente como forrajero para la alimentación de animales. Lo que no va a forrajero, más allá, y saquemos la parte de consumo fresco de, del grano, porque es un porcentaje muy chiquito que se produce para consumo fresco de maíz. El resto de lo que no se produce para forraje va a la industria de la molienda. En la industria de la molienda de maíz vamos a tener la molienda seca, la molienda húmeda y la molienda, y la producción de bioalcohol, ¿sí? ¿Cómo se llama? Ay, no se me fue la palabra, de alconafta, ¿sí? El biodiesel se hace a partir de la soja. Con el maíz hacemos alconafta. Bueno, o alcohol, digamos, el etanol es alcohol. Eh, Dentro de la industria de la molienda seca, como les había dicho antes, es la separación anatómica de las partes del grano, endosperma, salvado, germen. Vamos a obtener las harinas, ¿sí? Vamos a obtener los cornflakes, los grits cerveceros, es la malta que se utiliza para elaborar cerveza. Bueno, lo que no figura acá es el aceite, que también se obtiene de la molienda seca. Y en el caso de la molienda húmeda, vamos a obtener muchos otros productos, ¿sí? Vamos a obtener gluten free, gluten meal, que ya vamos a ver lo que es. Los pellets, que se utilizan, bueno, para consumo. En realidad, estos pellets se utilizan para balanceado tanto de animales como de mascotas, ¿sí? Que los pellets están mal ubicados acá, porque los pellets se producen con gluten meal o con gluten fill, se hacen los pellets. Ya vamos a ver lo que es. Y el almidón. Este almidón, tendría que haber una flechita acá, donde veríamos almidón modificado. Y el almidón modificado, todos los subproductos que tiene, que vamos a ver más adelante. Bueno, algunas particularidades. Bueno, esto es un dato bastante viejo, pero de todos modos quería que vean las exportaciones del maíz y los países a los que exportamos, porque estamos tan acostumbrados a hablar de la soja y que se la vendemos a China, que por ahí no nos damos cuenta de las relaciones comerciales que tenemos con países como Arabia Saudita, Argelia, Corea del Sur, Egipto, Indonesia, que no, por ahí no nos imaginábamos, ¿sí? Bueno, estos son los principales países a donde a donde exportamos maíz. Dentro de qué es la producción de maíz en el mundo, el principal productor de maíz es Estados Unidos, le sigue China, Brasil, la Unión Europea y Argentina con 40 millones de toneladas. Bueno, Ucrania, México, India, pero quería que vean la posición de Argentina. Obviamente la Unión Europea representando a todos los países, ¿sí? Porque por cada país estarían mucho más abajo. Pero bueno, como un conjunto de productores asociados entre países, la producción se ubicaría en el cuarto lugar. Y este gráfico que ven acá es todo el proceso de la molienda húmeda, paso por paso. Y vamos a ir viendo en el video cada una de estas etapas. Este grafiquito es el que van a tener que tener presente, acordarse, para saber cómo es el proceso de molienda del maíz. Quiero ver si hago una pausa acá. Bueno, hacemos una pausa y empezamos con cada una de estas etapas.